La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, como todos los domingos, para saber cosas lindas de nuestros jóvenes, lo que están haciendo, cómo están participando y sobre todo que nos entusiasmen también a nosotros, porque eso es lo más lindo, ¿verdad?, que podemos nosotros aprender de nuestros mismos jóvenes. Por eso es Jóvenes para los Jóvenes, pero no nos olvidemos que también vivimos en una comunidad, en una familia, papá, mamá, tan importantes en la educación de los hijos. Y así entonces hoy tenemos una invitada, jovencita, ella se va a presentar. ¿Qué tal? Bienvenida hoy a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Ileana Yenen Ojeda, tengo 14 años, soy estudiante del 9º grado y practico natación profesionalmente. 14 años. ¿Y cómo es que sos tan grande, che? ¿De dónde viene esa genética? ¿De la natación o tus padres los son grandes? Mitad. Mi genética y también la natación ha estirado con el tiempo. Ya. ¿Y desde cuándo vos estás practicando, Ayelen, estás practicando natación? Y la verdad es que empecé desde chiquitita, desde los 7 años, pero no profesionalmente, sino más como un pasatiempo en el verano. Ya. Pero luego a los 12 empecé a dedicarme de tiempo completo, digamos, para también ayudarme a mejorar mi asma, ya que soy asmática. Entonces me ayudó mucho con el transcurso del tiempo. ¿En serio, vio? ¿Te acopio eso del asma? ¿Te ayuda la natación, vio? ¿El agua? Mucho. ¿En serio? Yo digo que me fortaleció mis pulmones. Ah, o sea, por eso, claro. Sí. Porque asma, ¿qué sería? Como la debilidad de los pulmones. Digámosle que las vías respiratorias se achican y no dejan pasar el aire. Entonces cuando me agarra yo no puedo respirar, me falta el oxígeno. Entonces me dificulta mucho. Ya. Y con eso fuiste superando. Sí. Y ahora ya podés respirar Sí. mejor. Recientemente me agarró mi crisis, ¿verdad? Bueno. Se me empeoró un poco, pero gracias a Dios ya estoy mucho mejor. Bueno, ¿y tu padre? A ver, tu papá. ¿Quién es tu papá? Mi papá se llama Esteban Ojeda, es doctor. Ah, médico, Sí. doctor. Ah, con razón. Entonces que vos sabes mucho de asma, che. ¿Y qué es tu papá? ¿Qué especialidad tiene? Él es urólogo cirujano. Urólogo, cirujano. Sí, cirujano. Ah, te puede cortar ahí la barriga, ¿eh? Bueno, ¿y tu mamá? Mi mamá se llama María Emilia Irala, ella es psicóloga. No ejerce su profesión, ¿verdad? Pero sí es licenciada en psicología. Ahora, cuando vos todavía tenés, mira, para la natación, vos tenés todito aquí Sí. en el... Tenés, claro, mira, tenés el médico que te está controlando, ya ves cómo andan los pulmones, cómo anda. ¿Qué medicina te tiene que dar? Tu mamá, psicológica, en mi dice esto, mira, o sea, vas a pensar en esto, ¿verdad? ¿Qué te dice? ¿Sí o no? La que me apoya psicológicamente. Le psicología todito a usted. Sí, exacto. Bueno, y decir, Guachile, ¿vos estás en qué grado me dijiste, no? En 9. ¿Y qué tal va el 9º grado con la práctica de la natación? Bien, no te niego que es difícil, ¿verdad? Seguir una vida aplicada en las tareas, ¿verdad? Teniendo en cuenta la práctica del deporte, pero se hace el esfuerzo con la ayuda de mis padres también, ¿verdad? Yo estudio de 7 a 12:30, de ahí me voy a nadar y cuando vengo a la noche empiezo a hacer mis tareas. El CEN. Sí. O sea que tenés una vida bien organizada, bien regular, ¿verdad? Sí. Pero la disciplina también ayuda mucho y más todavía en el deporte. Exacto. Está interesante. Bueno, y Ayelemo, no me dijiste cuántos hermanos tenés, como vos sos mayor, menor, ¿cómo es su Yo soy situación? la del medio. Sos del medio. ¿Cuántos hermanos son? En mi casa somos 3 hermanos, está mi hermana mayor, estoy yo y mi hermanito menor. ¿Tu hermana cómo se llama, la mayor? Mi hermana se llama Juliana. Juliana. Sí.
¿Y qué ella hace? ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 21 años y está estudiando psicología, así que... Cuéntame esto. Sí. ¿Y vos qué vas a estudiar? Como tu papá. Y no estoy todavía segura, pero estoy entre medicina ¿Viste? Ya te dije. y arquitectura. Dice, ahí está, como tu papá. La otra como tu mamá, la otra como tu papá. Y después tu hermanito ya vamos a ver, va a tener que sortear. Vamos a ver. Está bien, bueno, Ayelen, qué interesante. Bueno, y vamos a ir hablando un poquitito, ¿verdad? De todo lo que significa, sobre todo la natación profesional, me dijiste. Sí. Y entonces así vamos a ir hablando y vamos a ir viendo los detalles. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien, estilo natación, ¿verdad? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Paso a paso yo contigo voy, pues no hay nada que no puedas, Dios. No hay tormenta que no calmes, no hay batalla que no ganes tú, Jesús. Tan solo tú, mi Jesús. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amar. Me basta, Señor. Me basta tu amor. Como María decirte sí, Señor, y tus promesas guardarlas en mi corazón. De su mano al cielo llegaré, bajo su manto nada temo, pues tú me diste a Jesús, me muestras su luz. Todos luz. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, y en este domingo aquí nos encontramos con Ayelen, 14 añitos a la cuenta, pero es grandota ella. 3 hermanos me dijiste, ¿verdad? En total, tu hermana, que ya está con la psicología, como tu mamá. Sí. Y vos todavía no estás decidida, pero vos vas a seguir el hito de tu papá y nada, ya me doy cuenta ya, ¿verdad? Puede ser que sí. Puede ser. Bueno, Ayelen, nos interesa mucho saber un poco de la natación. Vos me dijiste que a los 12 años, así de forma ya profesional. Exacto. Pero antes te gustaba cuando niña, te quería tirar en el agua, Sí, en la piscina. ¿Y dónde practicabas? ¿En tu casa ya tenían piscina o amigos, vecinos, En compañeritos? En el Garden. En el Garden Club que está en Luque, Ah, Garden. ¿Dónde se queda? Garden Club, Garden. cerca de la Conmebol. Ya. Ah, por ahí es. Sí. Ya. Entonces ahí te ibas, practicabas, pero porque te gustaba. Ah, Sí. te ibas en vacaciones, me decís. Sí, en el verano. Me llamaba la atención y me divertía también, ya que estaba con mis amigos, digámosle, y Sí. me gustaba desde chiquitita ya. De chiquitita ya te gustaba entonces el agua. Mira, y los otros se que... Bueno,
Nosotros queremos saber, bueno, así, ese es un poco el gusto, cómo comienzas, 12 años. A ver, ¿cómo hiciste, Ayelen, para comenzar así profesionalmente a los 12 años y decir, bueno, me gustaría, papá, mamá, ¿cómo le dijiste? Quiero estudiar, o ellos te propusieron, o cómo viste, leíste, escuchaste. La verdad que desde chica mis papás me inculcaron, ¿verdad?, a seguir un deporte o a practicar un instrumento para alejarme de los vicios. Sí. Y siempre me probaron deportes de tierra, digamos, y me probaron danza, así como mi hermana, porque ella bailarina. Mira un poco, sí. Me probaron vóley, me probaron básquet, pero a mí no me llamaba la atención porque digámosle que era muy patuda. Entonces me decidí por la natación, ya que yo me desenvolvía muy bien en el agua y me llamaba mucho la atención. Y después, como te dije, a los 12, que me interesó nuevamente, pero ya de forma profesional, me contacté con mi profe, que me enseñó a los 7, y hablamos ahí un poco y me dijo que él me iba a entrenar para que yo pueda seguir y pueda competir de forma profesional. Ya. O sea, eso fue ahí cuando te ibas simplemente a hacer los cursos iniciales, ¿verdad? Sí. Y ahí hablaste con ese profesor, Sí. etcétera, ¿qué se puede hacer? Profe, me gustaría, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando vos decís sos patuda, por ejemplo, para básquet, ¿qué es lo que quería decir? Que no te movías mucho, Sí, que no. exactamente, digámosle que no tengo coordinación en mi cuerpo. Así. O sea que no se podía. Exactamente. Exactamente, bueno. Y así algunas veces sucede, ¿verdad? Entonces, pero lo interesante es lo que estás diciendo y me parece muy bueno eso que tus padres fueron haciendo, ¿verdad? Sí. O sea, como viendo qué es lo que verdaderamente te gusta. Sí, ellos siempre me inculcaron, ¿verdad?, valores, así como la disciplina, que igual en momentos cuando yo no quiera tengo que seguir. Entonces, yo agradezco, ¿verdad?, desde chiquitita ellos me enseñaron cosas como eso y ahora me estoy alejando de los vicios, digo. Claro. No, y eso es importante, 14 años también. Yo todavía, chiquitito todavía, ¿eh? Estás en el 9º grado. 14 ya es 9º, o está medio adelantado un año. No. ¿Estás bien en tu edad? Estoy bien, sí. Ya. ¿Y dónde estás entrando en el colegio? En el colegio 6 Bellavista. ¿Y cómo es eso entonces, Ayelen, de la educación, sobre todo en cuanto a la natación? ¿Cómo uno comienza? ¿Qué es lo que te dice el profesor? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Qué es lo que tenés que comenzar a fortalecer? Y bueno, digámosle que para la natación, ¿verdad?, es muy importante coordinar tu cuerpo y saber aguantar la respiración. Entonces, cuando vos iniciás desde chiquitito, digámosle que te enseñan a hacer burbujitas, que tenés que expirar el aire por tu nariz para que vos no tragues agua, digámosle. Y después vas avanzando, te enseñan a hacer patada con tabla, después ya avanzás con la brazada. Y el primer estilo que siempre se te enseña es libre. Sería... Esperamos, vamos por orden. Primero me interesa lo de la respiración. Vos me dijiste luego que era asmática. Sí. Bueno, ¿y cómo haces? ¿Te hacen? A ver, ¿cómo haces? ¿Así? ¿Sacas primero aire? No. Porque para la natación tenés que meter el aire por tu boca o si no va a entrar agua por tu nariz y se va a ir a tus pulmones. Entonces, digámosle que cuando vos salís a respirar tenés que hacer... Así, es por la boca. Sí, es por la boca, vos. Con razón, cada vez que me metió a la piscina trago todo agua. Por la boca, primera. Sí. Y yo decía así, algo por la boca me trago agua. No. Y el aire quitas por tu nariz ya cuando estás en el agua. Porque el movimiento, pues, quitas tu cabeza y metes otra vez. Sí. Entonces, para que el agua no entre por tu nariz, tenés que meter por la boca y sacar por la nariz. Pero igual seguramente que entra algo de agua en tu boca. Sí, es imposible que no entre. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Con el movimiento sobre todo. Sí. Y con la prisa que estás haciendo. Exacto. Y más todavía así, después vas a tener que competir, ¿verdad? Sí. Bueno, y a ver, Oidiro, ese es el primero entonces, respiración. Sí. Después Exacto. y después por la nariz. Exactamente. Y si vos, por ejemplo, tenés todo así, sinusitis, esa cosa, entonces no vas a poder ser nadador. No vas a poder nadar porque no vas a poder quitar el aire y Sí. te vas a dificultar ahí tu camino. Y por ejemplo, si vos te resfrías, ¿qué pasa?
Y si es que estoy mal engripada, no me voy a nadar, porque me dificulta, ya que hago trabajo de esfuerzo que me limita, digamos, en la respiración. Entonces, si es que estoy engripada, no puedo seguir con eso. Entonces, mejor descanso y vuelvo mejor para el próximo día. Ah, mira un poco. O sea que tenés que cuidarte mucho la salud también entonces, ¿verdad? O sea, toda la parte respiratoria, ¿verdad? Exacto. Por eso yo me preguntaba, ¿verdad? Interesante. Que vos sos asmática para el mismo tiempo. Sí. Es lo que estás practicando más, ¿verdad? Bueno, esa es la cuestión de respiración. Después me dijiste, ¿qué pasa después de la respiración? ¿Qué otra cosa que tenemos? Coordinar tu cuerpo. Coordinar el cuerpo. Sí. Primero empezás con la patada con tablita, ¿verdad? Que extendes tu brazo y vas pateando. Y generalmente se te dice para que hagas patada con burbujita, que sería quitar tu cabeza y meter otra vez. Entonces ahí para que vos ya vayas aprendiendo también a que tenés que meter aire por tu boca y quitar por tu nariz. Ah, ya. Y entonces, coordinar. Por eso dijiste coordinación de cuerpo. Meto, saco. Sí. Y al mismo tiempo, y el movimiento de... Y ahí vas pateando. Ya. Y eso depende también, por ejemplo, del tamaño de tus pies para tener más velocidad. Y puede ser que influya, pero hay, por ejemplo, personas que Tienen no patitas chiquititas. patean tanto, digamos. Ah. Por ejemplo, en la natación existen los velocistas que nadan las carreras de distancias más cortas Sí. y los fondistas que nadan distancias más largas. Sí. Generalmente la técnica de los fondistas es no patear casi. Usan más la fuerza de los brazos y hacen una patada fuerte una sola vez. En cambio, los velocistas usan todo su cuerpo y patean muchísimo más. ¿Y vos en qué estás? Y, ¿Fondista o velocista? y yo voy descubriendo todavía, Estás descubriendo. pero yo no nado mucho libre. No me interesa mucho. Me voy más por los otros estilos. Ya. Y vamos a hablar un poco también enseguida de los estilos. Entonces, pero es interesante eso. Tengo que ir aprendiendo. Pues yo me tiro nomás al agua así, nado como puedo, no sé si... Yo digo, ¿qué es lo que nado? Con tal de que flote ahí, ¿verdad? Eso también es muy importante, claramente, aprender a flotar. Sí, eso también se te enseña porque si es que vos no sabes flotar, no vas a saber nadar. En serio. Pero eso que el cuerpo nomás luego ya no flota de por sí. Y por No sé cómo... puedes decir que sí, pero viste que hay algunos que tienen miedo, digamos. Entonces primero tienen que aprender. O sea, a no después- tener miedo entonces. Sí, exactamente. O sea, cuando uno tiene miedo, se va... Sí, todo está también mucho en la cabeza. Porque si vos pensás también te vas a hundir. ¿En serio? Te hundís. Mira un poco, qué interesante, che. Y hay que ir aprendiendo eso, ¿no? Entonces me voy a meter en la piscina. Ahora, como mi piscina es muy chiquitita, medio metro no la tiene. Ahí No, te tengo que flotar. me hace falta una piscina grande para aprender. ¿En serio? No. Está bien. Bueno, entonces eso es flotar. Primero me dijiste respiración, flote. Ah, y después el movimiento, ¿verdad? Sí. Y después de la patada ya vas aprendiendo a mover tus brazos, ¿verdad? Que tenés que poner acá y después vas bajando y después bajando y así. Primero aprender y después, ahí como te dije, tenés que aprender a coordinar tu brazada y sacar a respirar tu cabeza Ah, ya. para poder moverte fluidamente, digamos. Ya. Bueno, entonces nosotros estamos aquí conversando con Ayelen. Ella es nadadora profesional, yo te puedo llamar, ¿verdad? Así, Sí. Porque ya Sí. está en eso, ¿verdad? Sí. O sea, en la parte profesional, 14 años. Y vamos a ver, vos ya nos representaste así a nivel nacional, así a un equipo o de forma personal. ¿Cómo? A nivel nacional, sí. Le representa a mi club, ¿verdad? El Club Deportivo SIC Paraguay. Ah, sí. En los torneos nacionales o en los torneos que realizan los clubes. Ya presentaste, ya te enviaron como representante. Sí. ¿Y ganaste o no ganaste? Y Sí, va. Ya, yo quería dejar como para decir, bueno, vamos a volver el próximo día y vamos a ver. ¿Está? ok. Vamos a hablar más sobre eso. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí con Ayelen. Ella es nadadora profesional, ya te puedo decir así, está con 14 años. Y vos estás representando también, me dijiste, a tu club, ¿verdad? ¿Qué me dijiste? ¿Y qué cosa? ¿Cómo es? Club SIC. SIC. ¿Qué es SIC? ¿Qué es? Es el nombre de nuestro director, Sergio Yaca Cabrera. Ah, así es. Sí. Ah, el club. Sí. Mira un poco. ¿Y de dónde es eso? ¿En qué lugar? Nosotros no contamos con un local propio, ¿Quién es el local? pero nadamos en diferentes piletas. Nadamos en la sede del CAMP, ¿verdad? Que sería para los intermedios avanzados. Sí. Y hay dos más en donde practicamos en Aqua Club, que es en Fernando de la Mora, y en Cocodrilo, que no me acuerdo dónde queda. Ya. A vos te llevan nomás ya, entonces vos no manejás, güey, ¿verdad? Vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está, verdad? ¿Por te lleva? ¿Quién te lleva? ¿Tu papá o tu mamá? Mi papá, o si no me voy con un conocido de la familia de confianza, obviamente. Ya, que les lleva, entonces les trae, ¿verdad? Y me dijiste uno que es para, ¿cómo es? Avanzado, ¿cómo es la pileta? Sí. O sea, hay piletas también así. Sí, en la sede de Cocodrilo y Aqua Club serían para los que están iniciando recién, especialmente para... ¿Y cómo uno sabe en qué consiste eso que es para los iniciados? ¿Por qué? Y digámosle que para los que son principiantes, son los que todavía están aprendiendo a flotar, a hacer su patada, a hacer su brazada. Y los intermedios, ¿verdad?, que están en el CAN, digámosle que ellos ya pueden nadar por sí solos. Ah, entiendo. Porque es una piscina honda, entonces los profes, digámosle que no se preocupan de que ellos se hundan o qué. Ah, entiendo. Si es principiante... Sí, la profe entra luego con ellos en la pileta, la ayuda, la ataja, Sí. todas esas cosas. Vos ya no tenés miedo de ahogarte, ¿verdad? No. Una profesional, ¿verdad? Está bien. Bueno, y decime un poquitito la relación, por ejemplo, en tu colegio. ¿Qué dicen ahí? Ayelen,
que ya es famosa, que es a nivel nacional, que ya está nadando profesionalmente? Y mis compañeros, es una relación muy buena. Vivimos en un ambiente ahí de tolerancia, digamos. Sí me suelen hinchar, así que me suelo retirar temprano y eso. Y me dicen, ay, voy a otra vez, no te vas, ya te saltas a clase y todo eso. Pero sí, siempre me apoyan. Siempre me preguntan cuando hacen mi competencia. Si es que hay, siempre me mandan mensajes de apoyo. Entonces me siento muy apoyada por ese lado. ¿En serio? Sí. ¿Y cuánto en tu grupo? Somos 26 al... 26, lindo grupo. Entonces, Sí. no son demasiados, pero un lindo grupo. Exactamente. Porque cuando es grande, después ya alguna vez se la Sí. disciplina. ¿Y qué tal? ¿Son acá atados? Te veo. Sí, no varones. especialmente. ¿Cuántos varones y cuántas chicas están en tu...? Sí, 13, justito 13. Sí, Mira un poco. Interesante, entonces un poquitito está muy parejo. más llevadero, Sí. ¿verdad? Porque el asunto es cuando hay solamente un grupo, solo mujeres, No. o solo varones, también, ¿verdad? La verdad que en el grupo nos apoyamos entre todos. Digámosle que entre todos los cursos nosotros somos los que más nos llevamos bien. Porque siempre hay problemas con los demás grados, pero nosotros siempre estamos unidos. Mira un poco qué bien. Che. Pero no, es que se unen para hacer así patota. No, Para buscar. Exactamente. No, me está mintiendo, ¿verdad? No. Bueno, y decime vos, ¿qué dice tu mamá que es psicóloga? Te mira, te observa, y qué dice ella con respecto a todo lo que vos estás haciendo y cómo estás trabajando también con esto que te gusta, ¿verdad? Sí, y la verdad que mi mamá me apoya mucho en la parte mental, digámosle, ya que ella me dice, en el deporte pues no solamente hay altos, sino también bajos. Ya. Y en esos bajos hay que saber sobrepasar la situación y no decaer, ya que te puede agarrar lo que sería la depresión deportiva, ¿verdad? Que sería que vos no ves resultados y ya te alejas de ese deporte porque ya no querés seguir viendo esos resultados malos que tenés. Pero mi mamá siempre me dice que ni por más buenos o malos yo tengo que estar ahí. Claro. O sea, es una opción que hiciste, ¿verdad? Sí, Es algo que vos estás, te gusta, sí, y por lo tanto entonces uno se prepara también para los fracasos, ¿verdad? exactamente. Porque no siempre van a haber buenos momentos, digámosle. Siempre hay que saber sobrellevar las situaciones que se te presentan, ya sea en el deporte, en las relaciones o en la vida. Sí. ¿Y vos sos nadadora de agua fría o agua caliente? La verdad que prefiero más el agua fría, ya que el agua caliente, digámosle que cuando entrenas me sofoca. No puedo respirar bien, digámosle, porque... Pero hay agua caliente, hay agua tibia. el Aqua Club, por ejemplo, el agua es más caliente, habrá, digámosle. No es caliente, Sí. no es tibia. Porque tiene Porque aparatos especiales para exactamente, sí. Acá en el CAN el agua es templada, digámosle. En las semanas que pasaron, donde hicieron mucho frío, ¿verdad? Sí. El agua se reguló su temperatura para que nosotros nos sintamos cómodos también. Ya. O sea que se puede regular también una piscina en cuanto a la temperatura. Exactamente. Ya. Y eso en todas partes también, por ejemplo, en los lugares olímpicos y de competencias. Sí, en las piscinas profesionales, sí o sí, yo creo que se cuentan con eso, ¿verdad? Especialmente ya que el CAN es, creo yo, la única piscina Sí. en que podemos usar, digamos, a nivel internacional. Ya. Pero sí, están por ejemplo las piscinas más chicas, así como te dije, de Aqua Club, que tienen también. Que tienen. Sí, Ya. ¿Y vos en tu casa no tenés piscina? sí tengo. ¿Tenés también? Sí. ¿Y qué tal? ¿Ves grande o chico? No, chiquitito. Sí. Con razón. Me tiro digo. así y ayer. Pero vos no sos muy grande. Te tirás así, no se lo sientas. Bueno, pero da gusto, ¿verdad? Cuando uno se siente Sí. a sus anchas, como se dice, realizando lo que uno quiere y lo que uno le gusta. Exacto. Bueno, pues todavía no hablamos a Chile. Vos me ibas a hablar y me ibas a decir de dónde participaste ya así en competiciones profesionales. Yo representé a mi club varias veces en torneos nacionales, ¿verdad? Que se realizan generalmente en marzo, junio y diciembre. Y después están los torneos que organizan los clubes de acá. Por ejemplo,
cuando es el aniversario de Encarnación, del Centro Social de Encarnación, o del Club Centenario, o del Sajonia, le represento también ahí a mi. Ya. ¿Y cuántos son en tu club? ¿Son muchos que están practicando esto? Somos muchos, la verdad. La vez pasada, cuando fue el Grand Prix, ¿verdad? Que organizó justamente mi club, SIC tuvo 100 inscritos. 100 inscritos. Fuimos el club que más nadadores metió. Exacto. Ya. ¿Pero por qué? Porque después hacen una previa, una competición entre ustedes. No, en el club, la verdad que viste que la natación no es solamente individual, sino también grupal. Entonces, vos cuando vas ganando, digamos, te posicionas en el mejor lugar y eso suma puntos para que tu club sea el campeón. Nosotros en el torneo ganamos, ¿verdad? Y el premio era de 5 millones. Ya. ¿Para cada uno o para todo el club? No, para todo el club. Uno. Daría uso. Dice 5 millones. ¿Y entre cuántos éramos? 100 millones. ¿Cuánto te tocó a cada uno? 50.000 sería así se divide la plata, pero estamos buscando un premio, digamos, que sea para todos, que podamos disfrutar. No sé si va a ser un centro o algo. Por lo menos para taxi. Y algo ya. O para tu... ¿Y qué te tenés que alimentar? ¿Hay alguna alimentación especial que tenés que comer ahí para...? Y la verdad, yo no sigo una dieta estricta, digamos, en el alimento, ya que quemo mucho, ¿verdad? Pero sí, antes de nadar, por ejemplo, no puedo comer comidas pesadas, porque si no voy a vomitar y me voy a sentir mal en el entrenamiento. Entonces trato de comer lo que sería pasta y arroz, algo que mi cuerpo pueda digerir rápido. ¿En serio? Sí. Pasta y arroz digiere rápido. Sí, porque la carne, por ejemplo, tarda más. Entonces yo evito la carne y consumo más lo que sería arroz quesú, pasta, así como te dije, o si no, algunas veces pollo también un poquitito para no repetir muchas veces la misma comida. Y normalmente, Ayelen, ¿qué horarios son estas competiciones? ¿Qué hora comienzan así? Suelen ser a la mañana y a la tarde. Suelen comenzar a las 9 y a la tarde suelen comenzar a las 3. Las 3. Sí. Ya. O sea que ahí en ese caso no hay almuerzo. Y no, sería lo que encuentres, no vaya. Ya. Y si es a la mañana no hay desayuno. Y yo no me lleno mucho. Yo suelo tomar café con algunas tostadas para no irme tampoco con el estómago vacío, ya que eso también me va a hacer mal. Pero luego, si es que no nado primera, digámosle, como una barrita o algo que me pueda llenar de energía. Claro. Eso te iba a decir. ¿Cómo se llama? ¿Doping le llama eso que toma droga? Eso. Sí. Fuerza. Eso. ¿Vos van a tomar en algún caramelito así? No, yo lo que complementan, pero con la proteína solamente. La proteína, o sea. ¿Y eso se controla también? Sí, con el nutricionista. ¿Sí? Sí. No, pero digo, en la competición. Por ejemplo, vos te das súper droga, lo que sea, y le ganás a todo el mundo. Hasta una ballena le ganás. No, generalmente en las competencias internacionales lo que se suele hacer, se elige al azar, digámosle, algunos nadadores y se le hace la prueba del doping. Ya. Para ver si es que no tiene alguna sustancia o algo así que le haga más rápido. Digamos. Por eso. El metabolismo. Sí. Qué interesante, che. Bueno, nosotros así estamos hablando con Ayelen y me parece que ahora me voy a volver nadador yo, Entonces, demasiado lindo e interesante, ¿verdad? Y es un deporte bastante limpio, ¿verdad? Sí. ¿Por qué limpio? Porque está todo bien el agua. Todo el día estamos en el agua. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos.
subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí estamos con Ayelen, ella tiene 14, yo digo añito todavía, ya estoy medio viejo, creo que tengo 3 o 4 veces más que vos ya, ¿verdad? Bueno, Ayelen, me gusta lo que me contaste, ¿verdad? Y yo pienso que a los jóvenes, a tus compañeros, a los papás también que ven esta hermosa posibilidad de la natación, ¿verdad? Si vos tenés que dejar, porque nosotros siempre en el cuarto bloque, porque este es nuestro último bloque, Ayelen, solemos pedirle a nuestros invitados para decirnos un poquitito algún mensaje. ¿Qué es lo que vos le dirías a los jóvenes, a tus compañeros, adolescentes, 14, 15, 16 años, ¿verdad? Que están también en su... Porque esta es la edad en que ustedes se están independizando y están buscando lo que les gusta, ¿verdad? Y por otra parte también es lindo para los papás, las mamás, cómo tienen que comportarse también, educar y acompañar a sus hijos, porque veo que tanto tu mamá como tu papá están bien de cerca contigo. Sí, ellos son los que más me apoyan. Yo insto a los jóvenes a que hagan lo que les guste, ¿verdad? Que busquen un deporte o algo para que se alejen de los vicios, ya que no solamente te llena físicamente, sino también mentalmente. Entonces, animo a que busquen lo que les gusta para alejarse de todos los vicios. Sí, eso es importante, ¿verdad? O sea, todo lo que es la cuestión de vicio, de estar de lado. Si el deporte ayuda, entonces el deporte ayuda. A mí me dio mucha disciplina, ¿verdad? Muchos valores que ahora estoy implementando. En serio. Y eso que me decía también, para no picharte, uno no pichada. No, por ejemplo, vos estás ahí compitiendo y la otra te ganó por cuántos segundos, eso por una abrazada. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Yo no me suelo pichar por la que me gana, sino más bien por el tiempo que yo hago. Porque, como se dice, la natación es una carrera contra vos misma, contra tu tiempo. Entonces, yo me alegro por los demás, ¿verdad? Por sus logros. Pero sí me genera molestia de que yo haya trabajado tan duro, pero no haya mejorado mi tiempo. Ah, mira, interesante, che, eso es interesante, ¿verdad? O sea, yo aquí fui yo el que no... Sí, exactamente. Eso pero es también como decirse, ay, se han ido, viste, que yo no puedo, que yo medio negativo, ¿verdad? Y sí, por eso dije que mi mamá y mi papá son mi apoyo, ¿verdad? Porque ellos son, si es que me va mal, ellos son los que me dicen, tranquila hija, tienes más oportunidades la próxima, no te vayas a poner así. Entonces, por eso. Se anima, ¿verdad? Sí, exactamente. Y eso, bueno, así entonces le agradecemos a Ayelen. 14 años ella tiene, ¿eh? Qué lindo, qué interesante, ¿verdad? Y con una madurez tan linda también de compartir con nosotros lo que ella está practicando. Y como siempre concluimos nosotros con la palabra de Dios, los textos de la Biblia que siempre vienen para toda oportunidad. San Pablo, cuando está escribiendo y está hablando con los de la comunidad de Corinto, en una de sus cartas que él está enviando, hace una hermosa comparación con respecto a los atletas. Y eso también Ayelen lo que queremos un poco compartir, o sea, ¿verdad? Ya que estamos hablando de la natación, atletismo, todo lo que significa el esfuerzo, la lucha,
vencernos a nosotros mismos, como vos decías, ¿verdad? Exacto. Contra nuestro propio tiempo. En este caso, Pablo está diciendo luchar contra nuestros propios pecados, las cosas negativas que podemos tener. Tenemos que luchar, tenemos que vencer. Y entonces, en ese sentido, es interesante lo que vos decías, ¿verdad? Sí. Uno se tiene que enojar y decir, ¿cómo? No pude ser más santo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sí. Entonces, estamos leyendo 1 Corintios, capítulo 29, versículo 24 en adelante. Dice, ¿no saben que en el estadio todos corren, pero uno solo gana el premio? Corran entonces de manera que lo ganen. Los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Pero nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Así, yo corro, pero no sin saber a dónde. Peleo, no como el que da golpes en el aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Qué lindo. Se dan cuenta entonces lo que está diciendo aquí Pablo, haciendo esta comparación, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana también, que tenemos que luchar, que tenemos que empeñarnos, que tenemos que procurar hacerlo mejor, ¿verdad? Y entonces en este sentido nos hace reflexionar. Esta es una pregunta retórica que está haciendo para cada uno de nosotros. No saben, ¿verdad?, que en el estadio todos corren. Claro que todos sabemos, todos estamos luchando, estamos como en una competencia, pero en un sentido positivo. Pero uno solo gana el premio. Así nosotros tenemos que correr de manera que lo ganemos. Y es entonces lo que hoy, hablando así con Ángel, nosotros podemos también sacar como una conclusión linda. Porque ella decía justamente, estoy corriendo para vencer los vicios, por ejemplo. Dijiste, Sí, ¿verdad? exactamente. Vencerte a vos misma. Sí. Después dijiste también la disciplina, ¿verdad? Y más o menos me dijiste también de lo que significa para vos tu estudio, por ejemplo. Sí. Porque tenés que organizarte de tal hora a tal hora y tenés que hacerlo. Porque después si querés practicar lo otro, ¿verdad? ¿Y qué tal? Y tu padre vio te controla también y te dice, mi hija, ¿hiciste o no hiciste? O si no, te vamos a sacar de la natación. O nunca pillé eso. Ellos no son así de estrictos, ¿verdad? Porque saben que yo misma me exijo, digamos. Yo soy la mejor alumna de mi curso, ¿verdad? Mira que lindo, ¿viste? Cuando hay disciplina. Porque, ¿viste? No es que cualquier hora estudiamos, No. sino que sabes bien que tienes que aprovechar hasta lo máximo. Exactamente. Exactamente. Entonces aprender verdaderamente porque te dedicas. Tenés razón. Bueno, entonces después me vas a regalar tu corona de mejor alumna. Claro. Te voy a regalar Dale. ahora noveno, Ah. pero sobre todo primero, segundo y tercera la media, ¿no? Exacto. ¿Qué andas pensando que vas a seguir primera, segunda y tercera? Todavía no me decidí, pero creo que voy a seguir escolar básica. Escolar básica, ya. Claro, porque si después querés hacer medicina o algo por el estilo, tenés que hacer uno de esos, o sociales o escolar básica, ¿verdad? Y así entonces San Pablo justamente dice, tenemos que vencernos a nosotros mismos, disciplina, esfuerzo, lucha, todo lo que significa. Y así los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Ahora lo aplicamos nosotros, en cambio, a una corona incorruptible. Y esa es la gracia de Dios. Estos son los valores y eso es lo que te agradecemos a Yelena, 14 años y así que te empeñas verdaderamente para hacer algo lindo, para ofrecer algo maravilloso también a otros compañeros tuyos, a otros jóvenes como vos, ¿verdad?, de tu misma edad, que se entusiasmen. Y sobre todo, para nosotros también los mayores, papá, mamá, todos vamos a empeñarnos y vamos a dar lo mejor para nuestros hijos. Y ahora, como siempre, les dejo la bendición del Señor a todos ustedes, a toda la familia, también para vos, Ángelen, especialmente para tus padres y todos tus amigos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.